Dile que tienes a tu lado, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Él tiene planes de bien y no de mal. Dile, sus bendiciones nos enriquecen y no añade tristeza con ella. Deja toda carga en el Señor, toda preocupación en Él, porque Él nos ayuda cada día, cada día, cada día. En el nombre de Jesús de Nazaret. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, por siempre y para siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios está esperando, esperando un pueblo que demuestre quién Él es, con el movimiento que trae su gloria. Captúralo, atrápalo, muévete sobrenatural. Como un remolino yo me voy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Como un remolino yo me voy moviendo, expandiendo el reino con poder de Dios. Muévete, 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 muévete con poder y gloria. Muévete, 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 en verdad te amo. Usted tiene que darle lugar a la alabanza, ¿oyó? El pastor me venía diciendo en el carro que los que adoran, que a los que adoran, nada le hará falta. Nada le hará falta. Nada le hará falta. Aleluya. Dale un aplauso a Cristo. Así que adore, 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 adore. No se queje, adore. Gloria al que vive. Siéntate y dile al que tienes a tu lado, no te quejes. Adora, 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 adora. ¿Cuántos están contentos? Gracias al Señor. El gozo del Señor nuestra fortaleza es. Amén. Cuando el enemigo quiere venir contra ti o cuando tú ves algo que te está haciendo frente, pues ríete, ríete, ríete. Como se ríe el Señor cuando alguien se levanta en contra de Él. Él se ríe. ¿Te vas a reír? ¿Cómo te vas a reír? Te quieren hacer frente y tú te ríes. Porque tú estás seguro en Cristo. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Amén. El Señor te ha prometido estar contigo hasta el fin. Así que tú no estás solo. Hay un ejército que pelea por ti. Aleluya. Y el Señor está contigo. ¿Quién contra ti? Aleluya. Dale un aplauso al Señor fuerte y voz de júbilo en este lugar. Aleluya. El Señor vive. El Señor reina con poder. Gloria a Jesús. Yo siento un gozo en mi corazón. Yo podría decir ahorita, yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi alma y en mi ser. Es como un río. ¿Cómo es? Yo siento un gozo en mi alma. Gozo en mi alma. Gozo en mi... Son como ríos. Ríos. ¿Ve? Ahí está. Si el enemigo te quiere hacer llorar, tú vas a reír, aleluya. Para que salga avergonzado.
Huirán lejos los que te quieren hacer frente, los que te quieren dañar, los que te quieren hacer llorar. Amén. Tú tienes que fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza cada día. El Señor no te deja avergonzado. El Señor te ama grandemente. Su amor es inagotable. Entonces Él tiene para ti lo mejor. El Señor te ama. Dile que tienes a tu lado, cree, el Señor te ama. Vamos a tener el tema hoy llamado Guerra en Armagedón. Dile que tienes a tu lado, Guerra en Armagedón. Una vez más te digo, estamos hablando temas de los últimos tiempos y te doy gracias una vez más por estar acá con nosotros. Es importante que tú conozcas la palabra, lo que ha de venir, para que estés preparado, para que estés alerta, para que estés gozoso de que el Señor va a regresar y que no te dejes amedrentar ni quieras retroceder por las cosas que estás viendo ni por las que quizás vas a ver, sino que te fortalezcas cada día más en el Señor y que su palabra pues haya cabido en tu corazón y dé mucho fruto en el nombre de Jesús. Pido tu atención en el nombre de Jesús a la palabra. Vamos a leer Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón en hebreo se traduce como Har, Megiddo. Esto significa colina o monte de Megiddo y además se refiere a la planicie o llanura de Esdraelón. Segunda de Reyes 23:29 dice así: en aquellos días Faraón Necao, rey de Egipto, subió contra el rey de Asiria al río Éufrates y salió contra él el rey Josías, pero aquel, así que le vio, lo mató en Megiddo. Era una extensa llanura o valle en la cual muchas batallas libró Israel. Cuando Dios me permitió ir a Israel, me mostraron ese lugar y me contaron que en el Muro de los Lamentos los judíos oran allí al Señor y lloran muchísimo, porque ellos saben que en ese lugar que usted está viendo van a correr ríos de sangre. Ahí van a matar muchos judíos y entonces ellos le oran al Señor rogándole pues para que eso no suceda. Pero lo que está escrito, escrito está. Armagedón significa Valle de la Matanza. Armagedón es el lugar donde muchas naciones se reunirán y se prepararán para pelear contra el Señor. Como bien dice el apóstol, el valle de Megiddo también se le conoce como en el libro de Joel. Aquí tengo el libro de Joel capítulo 3 del verso 12 en adelante. Aquí está, dice: despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echen la hoz, porque la mies está ya madura. Vengan, desciendan, porque el lugar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Aquí está hablando claramente acerca de ese momento, pues porque es en medio de la gran tribulación donde va a ocurrir esto. Y saben, es el sitio sobre la tierra donde han ocurrido más guerras en toda la historia de la humanidad. Eso es lo tremendo, que en ese valle han estado sucediendo pues a través de los siglos muchas batallas, muchos conflictos hay ahí entre naciones, y es un lugar muy especial. De hecho, es un lugar bastante amplio. Napoleón Bonaparte también estuvo en
en el valle de Megiddo o el valle de la decisión, como dice el profeta Joel. También se le conoce como el valle de Josafat. Es un lugar, bueno, ya destinado por el Señor, y ya, de hecho, ya hay antecedentes de conflictos de guerra que ocurrieron en el pasado y que son un preámbulo, pues, de lo que va a ocurrir en el futuro, que es lo que declara el libro de Apocalipsis, allí donde dice que el Señor los reunió en el valle que se llama de Armagedón. Ese es el famoso Armagedón del cual tanta gente habla, pero que no tienen conocimiento realmente qué es lo que eso significa. Ahora, ahí van a ocurrir varios conflictos en la semana 70 que está por cumplirse. Para mi entender, Ezequiel 38 y Ezequiel 39, que es la guerra donde Dios trae al príncipe soberano de Mesec y Tubal, que es lo mismo que Moscú y Tobolsk, que son dos regiones de Rusia. Y qué casualidad que en la actualidad ya hay ejércitos de esta nación que se menciona en Ezequiel 38 y 39, ya están en Siria, en frontera con Israel. Allí está Israel en los altos del Golán, y tenemos a Siria, la nación de Siria al lado, y ya hay tropas estacionadas en Siria. Entonces eso nos dice mucho, significa que todo está muy cerca. De hecho, aquí lo dice en el libro de Joel. ¿Hace cuánto tiempo fue escrito el libro de Joel? Mucho antes de que viniera el Señor Jesucristo. Y de la venida de Cristo para acá han transcurrido aproximadamente 2000 años. Y aquí dice: cercano está el día de Jehová. Imagínense ustedes, si ya el profeta por el Espíritu avisoraba o declaraba que estaba cercano el día, ¿cuánto más ahora que han transcurrido más de 2000 años? Porque contamos los 2000 años aproximadamente desde que Cristo vino a la tierra hasta nuestra época, y le sumamos el tiempo en el que vivió Joel. Entonces es algo bien importante que nosotros no debemos dejar pasar, que nosotros no podemos ignorar, y que eso nos está diciendo que la palabra del Señor se está cumpliendo. Apocalipsis 16, 13 al 14. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos espíritus inmundos significa la propaganda, la persuasión y la manipulación verbal con la que seducirán y convencerán a los líderes rebeldes del mundo a reunirse para guerrear contra el Señor y su ejército que regresa a la tierra. Como decía el pastor, que esta guerra se va a dar, ¿verdad?, en medio de la tribulación, pues. Pero ellos lo que se están preparando es como para evitar el regreso del Señor Jesucristo, porque ellos no quieren que Él venga a reinar. Qué tremendo, ¿verdad? Eso, por eso es que digo, me río, porque hay una parte donde encontré eso, que se echó a reír al Señor. O sea, estos orgullosos que se creen. Podemos ver la necedad que hay en tanto en Lucifer como en sus huestes demoníacas, porque son ellos los que propician toda esta situación. De hecho, los 3 espíritus a manera de rana dice que hacen señales, o sea, que engañan a los líderes mundiales de tal manera que les hacen creer que ellos pueden hacerle frente al Señor. O sea, una cosa que de verdad solamente los que están en tinieblas pueden creerse eso, porque nosotros que estamos en luz, gracias al Señor, nos reímos de esto, porque esto es una locura. ¿Cómo podrán enfrentarse ni siquiera Lucifer con todo su poder, su conocimiento y todos aquellos ángeles demoníacos que le siguieron en su rebelión, como si ellos ya fueron derrotados en la cruz del Calvario? Entonces, aún así, fíjense ustedes, aún así, estos seres persisten, no se dan por vencidos y engañan a todos estos líderes y a todas estas naciones para hacerles creer que ellos pueden hacerle frente al Señor. Por favor, qué locura. Si solamente me imagino ese momento, que va a ser un momento poderoso, glorioso, cósmico. ¿Saben? Porque
mucha gente habla de la venida del Señor y incluyen la tecnología, la televisión, los satélites, todas esas cosas, pero yo le digo algo, es que es algo tan impresionante que va más allá de la tecnología que nosotros tenemos, porque solamente la majestad del Rey de Gloria. Imagínense ustedes que la Biblia habla que en la Nueva Jerusalén que no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque el Padre y el Hijo alumbrarán ese lugar. Imagínense ustedes el poder y esa majestad, ese brillo extraordinario que emana de la persona del Señor Jesucristo, descendiendo sobre la tierra. O sea, un evento súper extraordinario, de una magnitud, bueno, inmensa, que quizás nosotros no nos podemos imaginar. Tendríamos que estar allí y ciertamente vamos a estar con el Señor, porque nosotros vamos a retornar con el Señor para ese momento, amén, y vamos a contemplar, apláudele, porque Él vive. Son tantas cosas que están por ocurrir, son tantas cosas que están a la vuelta de la esquina, que eso es lo tremendo, que mucha gente está pensando que queda mucho tiempo, pero yo puedo ver por las señales. Oiga, no es porque sí quiero que el Señor Jesucristo venga, por supuesto que quiero, pero saben, las señales están dándose a una velocidad tan vertiginosa, una aceleración tan tremenda, y por eso, bueno, el Espíritu Santo ha estado ministrando esta aceleración para la iglesia, la activación del entendimiento avanzado. ¿Para qué necesitamos el entendimiento avanzado? Para poder comprender el momento que estamos viviendo, y no solamente comprender, sino actuar de acuerdo al momento que estamos viviendo y de las cosas que están por suceder. Para eso es que el Espíritu Santo está activando ese entendimiento avanzado, y usted y yo tenemos que apropiarnos de eso, amén, porque eso es para los hijos del Señor, para la iglesia de Jesucristo, para los redimidos por la sangre del Cordero. Es el entendimiento avanzado, amén, y usted y yo somos esos receptores, esos vasos que el Señor está preparando para que eso sea un hecho en nuestras vidas. La guerra en Armagedón es también conocida como la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Salmos 2, 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Gobernantes, líderes del mundo se levantarán en un gran movimiento contra el Señor, porque no quieren su gobierno, quieren seguir viviendo como a ellos se les ocurra, con sus propias reglas, con sus propias ideas, totalmente independientes, sin tomar en cuenta la palabra de Dios. ¿Te parece eso? Hacer como ellos quieren. Sí, o sea, es el nivel de rebelión que tan tremendo que hay en el ser humano. Saben, gracias al Señor porque Él nos libertó, gracias al Señor porque Él nos alumbró con su luz, porque saben, nosotros estábamos perdidos, sí, y en nosotros también, de hecho, los niños, apóstoles, los niños de nuestra actualidad, es que la gente piensa, son pequeños, sí, son lindos, son preciosos, pero si no los educamos como corresponde, si no le damos el ejemplo que se requiere conforme a la palabra del Señor, yo soy de lo que comparto también con el apóstol Helio, y aunque suene duro, pero saben, si se convierten en monstruos, si nosotros no atacamos rápidamente, no les enseñamos la palabra rápidamente, como dice la palabra, que el consejo del Señor es instruir a los niños desde pequeños. ¿En qué? En la palabra del Señor, y con nuestro ejemplo, los padres, que con la oración, con el quebrantamiento, con la buena conducta, o sea, la conducta que se requiere de un hijo de Dios. Es importantísimo porque hay una rebelión terrible, nacemos con eso, venimos con eso de fábrica, y solamente que el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos libra de esa rebelión. Sí, lo que tú dices es importante, porque es que el Señor nos llama la atención, que nosotros debemos aprender la palabra. Por ejemplo, ustedes vienen a este lugar
se le enseña la palabra, ustedes tienen que convertirse en hacedores de la palabra, vivir a la luz de la palabra. No solamente es oírla, es ponerla en práctica, porque nosotros lo que creemos, pues, en que el Señor trae libertad, cambia la mente, transforma nuestras vidas, lo sabemos por la palabra, porque la palabra es la que hace esto en cada vida, trabaja de adentro hacia afuera. Entonces, en nuestros hogares, nosotros tenemos que ser creyentes genuinos, mostrarle a nuestros hijos que nosotros estamos viviendo esa palabra, porque si no, somos hipócritas, porque estamos diciendo que somos creyentes, que somos hijos de Dios, que Dios cambia la vida, pero los hijos no ven ese cambio en nuestras vidas, no ven que nosotros somos diferentes. Es importante vivir la palabra de Dios. Así que cada vez que usted vaya a leer la palabra, pídale a Dios que esa palabra le ministre, que esa palabra le sea revelada y que usted pueda vivirla en el nombre de Jesús. Primeramente usted, porque a veces le queremos hablar a otros, pero nosotros no la vivimos. Necesitamos nosotros ser los primeros que somos liberados, sanados, restaurados, vivificados por la palabra, para que cuando le hablemos a otros tengamos la autoridad y esa palabra fluya en verdad sobre las vidas y haga un efecto poderoso en sus vidas, en el nombre de Jesús. Diga: Cristo volverá sorpresivamente. Apocalipsis 16:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vea su vergüenza. Fíjese, yo vengo como ladrón, pero para la iglesia Él no viene como ladrón. ¿Se acuerdan? Nosotros estamos en luz, no en tinieblas, y para eso nos estamos preparando en el nombre de Jesucristo. Bienaventurado, 3 veces felices. ¿Ve? ¿Por qué? Porque velar es estar despierto, alerta, preparado y en oración. Entonces, los que estamos esperando al Señor, los que nos estamos reuniendo para aprender a la luz de la palabra, ¿verdad?, sobre la venida del Señor Jesucristo, esto no nos va a agarrar por sorpresa cuando Él venga. Guarda sus ropas, usa las ropas apropiadas, es decir, la tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Todos estos se traducen en las acciones justas de los santos. Fíjese, estamos hablando de los hijos. Los hijos que nosotros tenemos, el Señor nos los ha dado para que nosotros los cuidemos, como dice el pastor, enseñarlos, prepararlos a la luz de la palabra. Pero nosotros no somos los que dominamos a nuestros hijos, los que queremos actuar con ellos duramente sin acordarnos de lo que nosotros pasamos cuando también teníamos esa edad de que ahora tienen ellos. Nosotros debemos ser más bien bondadosos, humildes para tratar a nuestros hijos con mucho cuidado, porque son hijos del Señor, y enseñarlos a la luz de la palabra. No maltratarlos, no maldecirlos, no humillarlos, no querer ponerlos como esclavos y hacer con ellos como se nos ocurra, sino simplemente cuidarlos e instruirlos en la palabra de Dios. Y todo lo demás lo tenemos que poner delante de la presencia del Señor, porque para eso existe la oración. Venía hablando con un hermano hoy que él estaba estudiando también sobre la oración, y yo estoy de acuerdo con él. La oración es una conversación con el Señor. Venimos delante del Señor para buscarlo creyendo que le hallamos, y entonces hablamos con Él, conversamos con Él, y Él nos va a hablar también a nosotros. Pero a veces hablamos nosotros, hablamos y no dejamos hablar al Señor. Entonces decimos, no, yo no tuve ninguna respuesta, o yo no oigo a Dios. Pero es que cada día tenemos que sensibilizarnos. Así como Él dice que los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Asimismo, los que venimos delante de Él para orar, debemos adorarle y orar en espíritu, en el nombre de Jesús.
Porque es con nuestro espíritu que el Señor se comunica. Amén. Entonces nosotros estamos velando, ¿verdad? Y estamos guardando nuestras ropas, haciendo lo que un hijo de Dios debe hacer. Amén. La parábola de Mateo capítulo 22, donde habla acerca de la fiesta de las bodas, dice que los que fueron invitados deben tener la ropa apropiada para ese momento. Y eso habla pues de lo que el apóstol está diciendo, ¿sabes? La vestidura espiritual, porque muchas veces nos preocupamos por cómo nos vemos físicamente o exteriormente, pero se nos olvida la parte interna. Fíjense lo que dijo el Señor, que debemos velar para que no andemos desnudos, para que no vean nuestra vergüenza. Y muchas veces nos olvidamos de esta parte, de la parte espiritual, de cómo están nuestras vestiduras, y nos dejamos llevar quizás por la corriente, quizás de este mundo occidental en el cual nosotros vivimos, donde tiene mucho que ver la apariencia externa, porque eso es lo que sucede, y se nos olvida la apariencia espiritual, la vestidura espiritual que debe estar en nuestra vida, si está bien, si está limpia, si, como dice la palabra, si no tiene mancha, si no tiene arruga, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos alumbre con su luz, como dice el apóstol Gregory también, que nos meta la lupa y que nos haga ver lo que no está bien, porque necesitamos de verdad que sea el Espíritu Santo quien nos examine, porque quizás nos examinamos nosotros y quizás no somos tan minuciosos como lo sería Él, como lo es Él, ¿verdad? Que para Él no hay nada oculto, para Él dice la palabra que todas las cosas están desnudas. Entonces, cuán importante es esto que dice el Señor en su palabra. No es cualquier cosa. Si no estamos vestidos apropiadamente para la ocasión, en este caso para la boda del Cordero, no podemos estar allí. Porque Mateo capítulo 22 habla de que un hombre fue encontrado dentro de las bodas y no estaba vestido apropiadamente. Y el dueño del negocio, el padre, le dijo: amigo, ¿cómo entraste acá sin estar vestido de boda? Y dio una orden a sus servidores, le dijo: átenlo de pies y manos y échenlo en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Saben, esto es palabra dura, pero verdadera, porque está allí, pues, es la palabra del Señor y nosotros debemos tomarla en cuenta. Entonces dile que tienes a tu lado: estemos preparados para cuando el Señor vuelva. Yo creo que es tiempo de hacer esos grupos de oración. Es bonito cuando usted se pone de acuerdo para orar. Dice que si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, esto será hecho. Yo creo que cuando se unen así de verdad, pero a orar, no a chismear, no a hablar del hermano ni del pastor, no señor, ni siquiera hablar de las autoridades que están puestas por Dios, sea en lo secular o en lo espiritual. Nada de eso, sino a orar fervientemente. Yo creo que el fuego del Espíritu Santo llega a ese lugar y las oraciones van a ser contestadas en el nombre de Jesús. Apocalipsis 19, 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Diga, el regreso de Jesús como guerrero. Y los ejércitos celestiales, ¿cuáles son los ejércitos celestiales? ¿Cuáles son? Vestidos de lino finísimo. Nuestras ropas, ¿verdad? Blanquitas, lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Qué poderosa es esta palabra. Poderosa. Tú no te visualizas. Mira, yo he llorado con esta palabra, visualizándome cuando venga con el Señor en esos caballos, con mi ropa de lino finísimo, blanco y limpio. Usted no se imagina. Usted tiene que orarle a Dios para que le revele esa palabra, porque usted tiene que visualizar eso. Eso es para usted. Amén. ¿Cómo? Quiero que lo digan más fuerte. Amén. Amén. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. Eso es cierto, eso es cierto. Él no miente.
No tenga una mente limitada, usted tiene la mente de Cristo. Aquí lo dice, no es que lo estamos inventando. Cuando Él regrese, la iglesia que fue arrebatada, los que murieron en Cristo, regresarán con Él en un ejército. Aleluya. Regresará con el Señor Jesucristo, que vendrá como guerrero, que vendrá victorioso, que vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Con los santos, con la iglesia, con la esposa. Con ella regresará, sí, Señor. Como lo esperaba Israel. Ajá. ¿Saben? Como lo esperaba Israel al principio, pero no era el momento, porque estaba profetizado que Él vendría sencillo, humilde. Dice que sobre un pollino, hijo de asna. Era la profecía que estaba, pero el pueblo de Israel no tenía el entendimiento para ese momento, y ellos esperaban un hombre, un guerrero, extraordinario, poderoso, un rey David, porque el rey David era un guerrero, o sea, en combate, batalla, invencible el rey David, y el pueblo de Israel esperaba al Mesías de esa manera, solamente que no era el momento, porque estaba profetizado la forma en la cual él habría de venir. De hecho, vino muy sencillo. Fíjense ustedes cómo Él hace la entrada triunfal en Jerusalén sobre un pollino que nunca había sido montado. Allí el Señor pues lo toma y hace su entrada triunfal a la ciudad de Jerusalén. No pudieron reconocerlo los judíos de aquella época porque no tenían el entendimiento. Estaban esperando, era un liberador, porque ellos esperaban era ser libres del imperio romano, en el cual estaba sobre ellos en ese momento, porque el imperio romano dominaba sobre esa región de la tierra. De hecho, ellos eran esclavos, les voy a decir honestamente, porque tenían que pagar tributos. Fíjense ustedes el tiempo en el que el Señor Jesucristo vino, un tiempo bastante difícil, muy peligroso, pero ese era el tiempo que el Padre había establecido para que Él viniera. Zacarías capítulo 14, del verso 3 en adelante, dice: después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huyeron por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. ¿Ah? ¿Qué le parece? Poderosa esa palabra. Esa es la palabra, oiga, porque mucha gente se limita y dice: cónchale, pero ¿cómo es eso? Sí, ahí dice, aquí viene el Señor Jesucristo, pero dice que con sus ángeles. Pero que aquí está la palabra profética de Zacarías capítulo 14, donde declara claramente, y oiga bien, esta es la segunda venida de Jesucristo, porque aquí dice que es Jehová, vendrá Jehová mi Dios y posará los pies en el monte de los olivos. Oiga, cuando el Señor Jesucristo se fue al cielo, Él partió del monte de los olivos. Allí estamos claros, y los ángeles le dijeron a los apóstoles que de esa misma manera que Él se fue, así también regresará. Significa que Él viene a ese mismo punto. Y aquí está la palabra profética en Zacarías capítulo 14: vendrá Jehová mi Dios y con Él todos los santos que somos nosotros. Amén. Aleluya. Y como les contábamos la otra vez, que esas 3 profecías que faltan, que es por cumplirse, dicen los judíos mesiánicos. Ellos creen que Jesús era el Mesías, era ese, como tú lo dijiste ahorita, que venía para liberarlos. Ellos creen eso, porque ellos investigan a la luz de la palabra. Entonces nos contaron que faltaban solo tres profecías por cumplirse, que era ese, que cuando Él regrese se parará en el monte de los olivos, el monte de los olivos se partirá en 2, y luego la puerta que se cerró después que Él pasó con ese pollino, que se cerró, esa puerta se va a abrir para Él, y cuando Él entre allí, pues Él mostrará las señales, aleluya, las cicatrices que le quedaron a Él cuando lo crucificaron, que muestra que Él es el mismo que resucitó. Aleluya. Le damos la gloria a Dios.
Entonces, en el regreso de Jesús, en la segunda venida del Señor, traerá juicio. Cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra en carne, lo hizo como cordero para ser inmolado por el pecado. Él trajo perdón de pecados. En su regreso volverá como vencedor y rey para llevar a cabo el juicio. Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya. Aleluya. Qué tremendo, ¿verdad? Ya no viene así como tú dijiste. No va a quedar títere con cabeza. Pégame, escúpeme, haz lo que tú quieras. No, esta vez no viene así. Qué tremendo, ¿verdad? Porque Él dice, yo no te juzgo, yo no te juzgo. La palabra te juzga. Ya tenemos la palabra, ¿se acuerdan de eso? Cuando murió el rico y Lázaro. Y entonces el rico que no fue al seno de Abraham, ¿verdad? Que estaba ahí sufriendo en el infierno. Wow, pide que manden a alguien para que le hable a sus hermanos, para que no vengan a ese lugar de tormento donde él estaba. Pero la respuesta fue a ellos, ya ellos tienen la palabra, ya a ellos se les dio la palabra. La palabra es la que te va a juzgar. Si tú tienes la palabra, se supone, como hablamos, ¿ven? Debe cambiarte la palabra, debe transformar tu manera de pensar, de vivir. Debe esa palabra darte vida, porque dice que la palabra te vivifica. La palabra de Dios te limpia, ¿ves? Pero hay veces que la gente no toma la palabra. Por eso que ellos dicen, ya a ellos se les dio la palabra, ellos tienen la palabra. Ellos tienen que ser hacedores de la palabra para que no vayan a ese lugar. Porque a nosotros se nos ha dado es la palabra. Cuando a ti te predicaron ¿qué? La palabra. Y entonces el Espíritu Santo te dio el don del arrepentimiento. Tú te arrepentiste, te volviste a Cristo y entonces por ello tienes perdón de pecados y vida eterna. Eso es lo que sucede. Ya Él nos dio la palabra. Y sí, o tomamos la palabra o no la tomamos. He aquí he puesto delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte. Escoge pues la vida. Amén. Qué importante que nosotros podamos tomar todo lo que el Señor tiene para nosotros, amén. Tanto la alabanza, por ejemplo, cuando comienza el servicio y entonces para poder recibir lo que Dios ha dicho, saben, como dice la palabra, mientras el heredero es niño, no puede heredar, no se le puede entregar la herencia. A un niño de 5 años usted no le puede dar $1.000.000, ¿verdad que no? Porque no va a saber qué hacer con ellos. Sí, se lo va a regalar a los amiguitos, ¿saben? Pero cuando cumple la mayoría de edad, entonces la persona es apta para poder, porque ya tiene, según la ley, puede manejar ese dinero. Entonces, igualmente pasa con nosotros, los hijos de Dios. Hay promesas, hay bendiciones de parte de Dios, todo está allí establecido por el Señor. Oiga, Dios no te va a bendecir, ya Dios te bendijo, ¿saben? Porque su palabra lo dice, que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Y que estamos sentados para Él. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que no tenemos la madurez muchas veces. ¿Para qué? Para poder tomar la herencia. Y eso es importante, que nosotros entremos en esa madurez que el Señor demanda de su pueblo. Segunda de Tesalonicenses 1, 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído en vosotros. Jesucristo librará esta batalla. Apocalipsis 19, 19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Usted está preparado para la batalla? Ya le dije cuál era ese ejército, ¿verdad? ¿Estás preparado, Reinaldo? Para la batalla. Amén. Por eso es que la palabra dice que Él adiestra nuestras manos para la batalla.
Ve, pero usted se está preparando aquí. Usted sabe que su lucha no es contra sangre ni carne. Así que deje de pelear con su hermano, con su tío, con su hermano, con su esposo, con su esposa. Deje de pelear con ellos. Deje de pelear con sus hijos. Pelee contra el diablo. Lea Efesios 6:10 en adelante para que usted vea. Su lucha es contra sangre, no es contra sangre ni carne. Contra principados, dígalo, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en los lugares celestes. Usted tiene que ser espiritual. Usted tiene que madurar. Cuando usted vaya a orar, usted se encomienda al Señor y le pide que le guíe su Santo Espíritu. Y usted entre en ese plano espiritual a pelear contra el diablo, a reprender, tomar esa autoridad que Dios le ha dado para que usted oye serpientes y escorpiones. El enemigo no le puede hacer daño, ¿sabe? Si usted hace una oración efectiva, guiado por el Espíritu Santo, el Señor le va a dar la victoria. Porque Él mismo está peleando esta batalla. Amén. Amén. ¿O usted le tiene miedo al enemigo? Recuerde que Él está vencido. No es que usted va a estar haciendo cosas loquitas, sino que usted se va a pegar a la palabra y va a hacer las cosas seriamente en el nombre de Jesús. Así que cuando usted ore, crea que Dios le puede llevar en una oración sencilla, como lo puede llevar a una intercesión y lo puede llevar a la guerra espiritual. Pero por eso usted tiene que llenarse del poder de Dios. Amén. Conocer las Escrituras para declarar la palabra. Usted no se va a reconocer cómo usted va a hacer esa guerra al diablo. Va a decir, wow, qué tremendo es esto. Porque usted cuando está orando así, mire, hay un cambio tremendo, que usted empieza a hablar de una manera, hasta habla en lenguas. Le hace guerra al diablo. Que lo atamos en el nombre de Jesús y lo reprendemos en esta hora. Lo declaramos inoperante en nuestras vidas y nos cubrimos bajo la sangre del Cordero. Así que bueno, usted allí medite eso en su corazón, lea la palabra para que usted vea. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. Diga, soy llamado, elegido y fiel. Soy llamado, elegido y fiel. Soy llamado, elegido y fiel. Aleluya, denle un aplauso a Cristo. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Qué poderosa es esa palabra, ¿verdad? Poderosa. Poderosa palabra. Es que nuestro Dios es poderoso y todo lo que Él hace lo hace en grande. Él no hace nada pequeño. Y saben, Él es el que pone sobrenombres, pero para bendición. Saben que en el mundo normalmente la gente coloca sobrenombres para burlarse despectivamente y todas esas cosas, pero el Señor no. Él nos cambia el nombre, pero para bendecirnos. O sea, a Pedro le dijo, ya no te llamarás Caña, ya no te llamarás Simón. Simón significa caña, que es sacudida por el viento, algo frágil. Le dijo, ahora te llamarás Pedro, piedra. O sea, que fíjense, lo bendijo. Y así así como Pedro, también a Benjamín, que fue el hijo de Jacob, el último hijo de Jacob, que su madre le colocó el hijo de mi tristeza. Y ahí podemos ver a Jacob como una figura del Señor. Y dijo, no se llamará así, se llamará Benjamín, hijo de mi mano derecha. Fíjense, eso es lo que hace nuestro Dios. Y aquí es tremendo, llamados elegidos y fieles. Fíjense ustedes la confianza que el Señor deposita en su iglesia, amén, porque Él no está confiando en nuestra capacidad, Él está confiando en su poder y en lo que Él puede hacer a través de nosotros. Gloria. Aleluya, alábale que Él vive. Nuestro Dios saldrá como gigante peleará contra nuestros enemigos. Nuestro Dios saldrá como gigante peleará contra nuestros enemigos.
gritará, voceará, se esforzará hasta destruirlos todos. Gritará, voceará. Aleluya. Gloria al que vive. He llorado, he cantado, he hecho guerra, estoy difónica, pero sigo cantando al Señor, ¿oyó? Usted no sea chicopale, usted párese firme contra el diablo. Ese es su enemigo y está vencido. Gran cena de Dios. Uy, esto también me gusta. Apocalipsis 19:17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Esos son los enemigos de Jehová, los enemigos del Eterno, los que lo aborrecen, los que no quieren nada con el Señor. Ahí vemos la victoria del poderoso, ¿sabe? Habrá una gran devastación en esa guerra. Y tú, dice Ezequiel 39:17, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor: di a las aves de toda especie, y a toda fiera del campo: juntaos y venid, reuníos de todas partes a mi víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Y a usted le parecerá esto así, ¿no? Pero muchas veces, por ejemplo, cuando estamos leyendo la palabra, él dice: está quieto y verás ¿qué? La salvación. Muchas veces el pueblo de Israel no tuvo que pelear con su espada, no tuvo que pelear. El Señor venía y hacía esas cosas poderosas que solamente Él puede hacer, y acababa con todo un ejército sobrenaturalmente. Asimismo, vemos aquí que esta guerra es de Dios y Él ya tiene la victoria. Apocalipsis 19:20 al 21. Y la bestia fue apresada, vea. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Diga conmigo: la palabra de Dios es un arma poderosa que me ha sido entregada. Diga: la palabra de Dios es mi espada. ¿Te das cuenta? Dios adiestra tus manos para la batalla. Tienes una tremenda arma, la palabra de Dios, para ir contra el maligno. Esa es la palabra, la espada que sale de la boca del Señor. Sí, de hecho, en nuestro tiempo se nos exhorta a que no nos venguemos por nosotros mismos, dice el Señor, porque Él dice: mía es la venganza, yo daré el pago a su tiempo. Y en su segunda venida, el tiempo de establecer y de regir las naciones con vara de hierro, Él va a darle el pago a todos esos ejércitos que lamentablemente pues ya están perdidos, por cuanto probablemente estarán sellados con la marca de la bestia. Para ese momento significa que ellos no tienen ninguna oportunidad de salvación y tienen que ser destruidos, tienen que ser desarraigados de la tierra, por cuanto se han opuesto al Dios Todopoderoso, ¿saben? Y ese espíritu que opera en esos ejércitos para ese momento, ya ese espíritu está operando en nuestro tiempo.
¿saben? El espíritu de establecer leyes injustas, leyes que van en contra del diseño que Dios estableció para la humanidad. Por ejemplo, como el matrimonio, que es el diseño de la familia, un hombre, una mujer. Entonces, en nuestra época se han levantado naciones, gobiernos y naciones para establecer leyes contrarias a los diseños que Dios estableció para la humanidad. Saben, ese espíritu ya está operando, y simplemente que para ese momento va a estar en pleno apogeo. Ahora estamos viendo las primicias de ese espíritu, que es el espíritu del anticristo. Pero en la gran tribulación va a estar en pleno apogeo, algo terrible, cual nunca ha visto la humanidad, va a estar allí desatado. Y por eso es necesario que cuando el Señor venga, Él tiene que acabar con esa gente, porque esa gente son enemigos de Dios, y no va a ocurrir lo que dice en la palabra, que dice que sean esparcidos todos aquellos que aborrecen tu presencia. No, serán destruidos todos aquellos que aborrecen la presencia del Señor en ese momento. Es un juicio tremendo, sí, porque Él viene a ejecutar ese juicio. A ejecutar ese juicio. Y fíjense, suena como duro eso, pero es que hay hijos del diablo. Hay hijos del diablo. Eso no se van a volver nunca al Señor. Son hijos del diablo. ¿Se acuerda cuando le decían, el Señor vio que los quería matar? Entonces le dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo. Hay gente que son hijos del diablo. Sí. Y no se van a volver al Señor Jesucristo. Son usados por el diablo. Sí. Y saben, hoy estuve leyendo algunos libros, y estuve leyendo algo acerca de Esaú, que ustedes saben que Jacob y Esaú eran hijos de un mismo papá y una misma mamá. De hecho, eran gemelos, tenían la misma sangre, los mismos genes, todo esto. Pero la Biblia, hay una palabra que es dura, pero es verdadera, que donde el Señor habla y dice, a Jacob amé, mas a Esaú lo aborrecí. Y uno lee eso y uno dice, Dios mío, ¿cómo tú puedes? Claro, el Señor en su soberanía, como explica Pablo en el libro Romano, que quién le dirá al que forma el barro, ¿verdad?, la vasija, quién le dirá por qué haces esto. Él es el Todopoderoso. Ahora, el Señor está viendo más allá de lo que nosotros podemos mirar. Él está viendo el futuro de esa persona, y Él está viendo, ¿saben? Hoy me enteré, yo no lo sabía, que Hitler era descendiente de la tribu de Esaú. ¿Ah? ¿Qué le parece? Por eso es que es necesario. Ahora usted ve las atrocidades que cometió este hombre durante la Segunda Guerra Mundial, el exterminio a que fue sometido el pueblo de Israel y otros pueblos, los gitanos y todas aquellas personas que ellos consideraban que no eran adecuadas, para que no eran raza blanca, aria, como ellos determinaban. Tenían que exterminarlos, tenían que subyugarlos, tenían que esclavizarlos. Fíjense, entonces ya el Señor, en su omnipresencia, sabiendo y conociendo todas las cosas del futuro, Él pudo mirar a Esaú y sus descendientes, que iban a ser gente mala, aunque fueron hijos de Jacob. Eso es algo tremendo. Y se cumple esa palabra que dice, y a mí yo digo, Señor, ¿cómo puede suceder esto? Pero es que es así. El Señor tiene que erradicar, tiene que destruir lamentablemente a esta gente, porque fíjense ustedes el carácter de Hitler, un hombre que persiguió y exterminó. Dicen que aproximadamente 6 millones de judíos fueron exterminados durante la Segunda Guerra Mundial. Hitler es una figura del anticristo. Él es una figura del anticristo, Hitler. Así como Hitler, pero elevado a la enésima potencia, va a ser el anticristo. Peor que este hombre. Imagínense las atrocidades que él cometió durante la Segunda Guerra Mundial, que quedará para la gran tribulación. Entonces, por eso que viéndolo desde el punto de vista del Señor, no de nosotros, porque Él es el Dios Todopoderoso, entonces nosotros tenemos que estar de acuerdo con Él, porque nosotros somos sus hijos. Y aunque suene duro, pero es así. El Señor tiene que erradicar, tiene que destruir por completo a esa gente, y su destino final, lamentablemente, es el lago de fuego. El Señor permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino decado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá
a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Apocalipsis 20. Al final de esta batalla, nuestro Señor Jesucristo reinará por 1000 años junto a su esposa, la iglesia. Por eso tenemos que anhelar esa venida, amén, que Él venga pronto por su amada iglesia y nosotros podamos volar rápidamente a la presencia del Señor y estar en la semana 70 de Daniel en el cielo celebrando las bodas del Cordero para luego regresar juntamente con el Señor. Nosotros tenemos que anhelar eso. La Biblia dice, ven Señor Jesús. La Biblia dice que el Espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Nosotros somos la esposa, amén. Nosotros somos parte de esa esposa que clama, ven Señor Jesús, porque te estamos esperando. Visualízate, visualízate. Cuerpo glorificado y un ejército. Terrible. Aunque sea de último, pero no y esos orgullosos allí creyendo que van a vencer al Señor y a su ejército. Imagínese usted. Estás aquí y de repente ya no estás aquí. Estás en otro lugar. Cuando te vayan a hacer algo, te desaparece. ¿Te imaginas eso? Es tremendo. No pueden matarte, porque después que tengas un cuerpo glorificado, no puedes morir. Así es, inmortal. Vivirás eternamente. Amén. Y para siempre. Amén. Con el Señor. Aleluya. Aleluya. Le damos un fuerte aplauso a Cristo.